Hola, esta es la segunda parte de la lámpara LED 220 y quería en primer lugar, como no lo hice en el primer video, explicarle por qué la armé. Simplemente el LED es lo más eficiente que tenemos en convertir energía eléctrica en lumínica. Es el que brinda más lumens por watts. Así que simplemente el LED es lo que mejor, más eficiente y más duradera luz nos da. Mucho más eficiente o bastante más eficiente que las bajo consumo compactas. Así que por eso me decidí a armarla y creo que voy a lograr mejor resultado que con esta. Acá voy a hacer una pequeña demostración. Voy a prender en principio. Ahí tenemos la de fabricación casera y ahora voy a encender la otra, así podemos verificar la diferencia y después voy a explicar por qué esta diferencia. Y ahí podemos ver, si bien a la vista no es apreciable, el parpadeo que genera, que puede llegar a ser nocivo. En cambio con la otra, la de fabricación casera, no está ese efecto. Además que los LED son mucho más brillantes porque bueno, están en una corriente constante, en diferencia a estos que tiene picos, son 100 Hz de la otra. Pero ahora lo que les quiero explicar es el problema que me encontré al momento de probarla. Así que viene la parte teórica y aburrida, pero si quieren armar, probablemente les sirva. El problema que me encontré al diseñar esta lámpara tiene que ver con la tensión que brinda la red eléctrica. Debería ser de 220 volts eficaces, 311 volts de pico y una senoidal. Como mi idea era trabajar con esta tensión, después del puente rectificador obtengo esto y después del capacitor obtengo prácticamente una continua. El problema fue que en realidad la red no me estaba entregando esta tensión ni con esta forma. Los 311 salen de esta fórmula, son 220 volts eficaces por raíz de 2. Esto da alrededor de 311 volts de pico. Y lo que sería es el equivalente a qué tensión continua equivale esta alterna, y vendría a ser el área encerrada debajo de la senoidal. Ahora bien, si yo la cantidad de LED lo calculo con estos 311 volts, y teniendo en cuenta que cada LED debería tener 3,1 volts, yo el cálculo que hice era para 97 LED. Para los 97 LED con 307 volts de alimentación era suficiente. El problema es que lamentablemente la red eléctrica, no sé si es por la época del año o qué, realmente no me estaba entregando los 220 volts senoidales, sino que eran menos, y es más, la señal, después lo vamos a ver con el osciloscopio, es bastante achatada, con lo cual los picos con los que yo iba a trabajar en realidad son mucho menores. Entonces, después de varias mediciones y semanas de seguimiento, descubrí que bueno, la tensión varía entre los 260 volts de pico siempre y los 300. Generalmente estaba en 280. Entonces el problema que tenía era que si yo calculaba los LED para 280 volts y la resistencia para esos 280 volts, el problema es que cuando la red eléctrica me estaba entregando los 310 de pico, probablemente iba a superar la corriente de los LED y podría llegar a quemarse. Y si estaba por debajo, simplemente iba a dar menos luz de la que tendría que dar. Entonces, una solución que estuve barajando es un generador de corriente constante, que eso fue finalmente lo que utilicé. Pero bueno, en principio el diseño iba a ser bastante simple. Teníamos el puente de diodos, un capacitor y una resistencia. ¿Cómo es el cálculo de esta resistencia? Próximamente, si les interesa, se los voy a explicar más detenidamente en un tutorial para LED. Pero básicamente cómo se calcula es de la siguiente forma. Suponiendo que la red eléctrica me entrega los 311 volts, en realidad sería un poquito menos por la caída de los diodos, pero no importa.
y como yo en principio tenía pensado ponerle 97 LEDs, iban a requerir 307 volts. Bueno, lo que me daba 10 volts de diferencia. Esos 10 volts tendrían que caer en la resistencia limitadora, que sí o sí todos los LEDs deberían tener. En este caso es solo una porque están todos en serie. Entonces 10 volts dividido 0,02 amperes, que serían 20 miliamperes, la corriente de los LED, me daba 500 ohms. Entonces con este circuito, esta resistencia sería de 500 ohms, valor comercial creo que es 470 o 560, elegiré la que más se acerque a la corriente que yo estoy buscando. Pero bueno, como lamentablemente la red eléctrica no me estaba entregando eso, o si lo entrega muy pocas veces, creo que la mejor solución fue este otro circuito, un poquito más complicado, pero no tanto, y utilizando el LM317 en la configuración generador de corriente constante. Ahora bien, como yo normalmente no dispongo de 311 volts, sino que estábamos hablando de más o menos un promedio de 280, tuve que reducir la cantidad de LED de mi lámpara porque si no, no me iba a alcanzar para alimentarlos. Entonces, saqué un LED de cada punta. Acá vemos cómo los tuve que sacar, modificando el diseño original. De esta forma me quedaron 89 LED, y si los multiplico por los 3,1 volts de cada uno, me daba que requería 275,9 volts para alimentarlos. De esta forma, bueno, también calculé la resistencia. En realidad esta resistencia no la voy a utilizar porque el diseño va a ser distinto, pero hubiese sido de 205 ohms, que es valor comercial, creo que tenemos 220 del más cercano. ¿De dónde saqué en principio los 3,1? Esto lo podemos ver de la hoja de datos del LED. Bueno, acá tenemos la apertura, que era un parámetro importante para los LED que voy a utilizar, 110 grados. Próximamente voy a hacer otra con LED de 20 grados de apertura. Y los otros datos importantes que tenemos en la hoja de datos de los LED es, bueno, la corriente de pico son 100 mA. Esto habría que evitar de llegar a esto porque, bueno, cuando llegamos a los 100 mA por un periodo prolongado, el LED se quema. Y lo otro importante es la tensión. Acá tenemos los valores mínimo y máximo para los 20 mA, que es el valor de corriente que vamos a estar utilizando. Entonces el mínimo es 2,8, el máximo 3,6. Yo pude medir que era 3,1, normalmente 3,1. De todos modos, creo que estos LED soportan 30 mA, pero bueno, la idea es tratar de utilizarlos con margen. Y acá tendríamos el gráfico. Si nosotros los alimentamos con 20, según este gráfico, bueno, serían 3,2 volts. Pero bueno, como medido directamente dentro de la lámpara, me daba 3,1. Todos los cálculos los hice con estos 3,1 volts de caída. Bueno, el circuito final que voy a utilizar es este. Tenemos el puente de diodos, que puede ser con los 4 diodos o directamente el puente. El capacitor de 220 microfaradios es un valor empírico que fui probando a ver cuál me daba menos ripple. Después les retiré. Todo esto lo vamos a ver con el osciloscopio. Normalmente llevaría un capacitor de 0.1 cerámico, pero en esta tensión no conseguí, así que le pondré uno de poliéster, que seguramente va a tener mejor respuesta en frecuencia que el electrolítico. Bien, en el M317 su configuración generador de corriente, que va de esta forma, y una resistencia de 68 ohms. Con la resistencia de 68 ohms, en realidad el cálculo de esa resistencia se hace de la siguiente forma. La corriente es igual a 1,5 volts, que es la tensión de referencia del integrado, dividido la resistencia que le pongamos. Entonces yo divido 1,25 volts dividido 20 mA de la corriente que yo estoy buscando, y me da una resistencia de 62,5.
valor comercial más cercano es 68 o 56. Si le pongo 56 voy a exceder los 20 mA, que no es algo que estemos buscando si queremos que la lámpara dure. Entonces, dándole 68 vamos a conseguir una corriente alrededor de los 18 mA y la lámpara va a ser mucho más duradera. Probablemente no ilumine tanto, pero lo importante es que dure. Acá tenemos el circuito en el protoboard. Esta es la entrada, los 220 volts. Les reitero, tengan mucho cuidado. Si no saben de electrónica ni de electricidad, les sugiero que no lo intenten porque puede ser peligroso. Estamos trabajando con alta tensión. Bien, acá tenemos el puente rectificador, el puente de diodos. Esta sería la parte negativa, esta es la parte positiva. Nuestro capacitor electrolítico, 22 microfaradios por 400 volts. Uno de poliéster de 0.1 microfaradios, también 400 volts. Nuestro regulador, el LM317, y su resistencia de 68 ohms. Es todo el circuito. Si ustedes tienen mejor suerte que yo y la red eléctrica domiciliaria es mucho más estable que la mía, el circuito se reduce simplemente al puente de diodos y a una resistencia limitadora que la calcularán con la corriente, con la tensión de pico que tengan. Bien, este es el circuito que en realidad lo diseñé yo, es muy sencillo, pero bueno, es bastante útil y estable, sobre todo para tensiones que van variando constantemente con el tiempo y a lo largo del día. Porque realmente los que estuve viendo por internet no me gustaban. Por ejemplo, hay uno que vi que tiene varios LED de estos, 6 LED, a ver si se los puedo mostrar. Ese que está ahí. Lo que pasa es que ese modelo utilizan resistencias de potencias para disipar la diferencia de tensión que hay entre la alimentación de los LED, porque son muy pocos, y la tensión de red, y están perdiendo el gran beneficio que tienen los LED, ¿no? Que es esa eficiencia. Están convirtiendo en calor toda esa diferencia de tensión. Ahora lo que voy a intentar mostrar son todas las mediciones que podemos hacer. Esas cosas que vimos en principio en papel, a ver si podemos verlas reflejadas realmente en el circuito. Acá tengo el osciloscopio, esto es masa, así que vamos a enchufar la lámpara. Ahí está el capacitor, está desconectado. Al ojo es imperceptible ese parpadeo. Bueno, vamos a empezar con la tensión de entrada. Sí, para lo cual, con mucho cuidado, estamos trabajando con alta tensión por acá y por acá. Se llega a ver cómo está recortada la celular. Podemos ver, por ejemplo, sin embargo tengo 217 volts de alterna. Bien, eso es en la entrada. Ahora vamos a la salida del puente rectificador. Positivo. Y el otro. Aquí tenemos la señal rectificada. En este momento está sin el capacitor. Ahí vemos es como la señal va
bastante achatada. Sin el capacitor tengo 191 volts de continuo. Por eso el parpadeo, por la falta de capacitor. Ahora volvemos al modo giroscopio. Ahora voy a desenchufar. Está el capacitor. Tanto este como este. Vamos a prender. Ahí tenemos claramente la gráfica. 274 volts de pico. Vemos que el ripple es prácticamente imperceptible. Es eso. Ya no se ve más el parpadeo. Bien, y ahora lo único que restaría ver es la corriente. Para medir la corriente hay que conectarlo. La punta del osciloscopio. Primero me enseño corriente y aquí. Y 18 miliamperes. Muy pequeña. ¿Qué pasa si me saco el capacitor y trabajar con mucho cuidado? Ganar la diferencia de brillo. ¿Sí? Sí. Sí. Simplemente lo estoy moviendo un poquito. ¿Y por qué hay que tener tanto cuidado? Porque estamos trabajando con 220 volts, 300 de pico, y estos capacitores electrolíticos mantienen la carga. Por ejemplo, si yo intentara puentearlo, ahí tenemos. Por eso hay que tener cuidado. Acá lo que estamos viendo es la comparación de luminosidad de las dos, la casera y la comprada. Y la gran diferencia radica en que estas lámparas utilizan, en vez de una resistencia limitadora, aquí utilizan un capacitor. Lo bueno del capacitor es que no disipa potencia, dejando pasar entre carga y descarga una corriente que es la que circula a través de los LED y que nosotros vemos. El problema es ese: primero, el difícil cálculo del capacitor para saber qué valor tiene que ir, y segundo, que no le estoy entregando una corriente continua, sino que son picos. Entonces estoy perdiendo parte del tiempo, el LED está apagado, perdiendo luminosidad. Así que yo realmente creo que con esta vamos a tener un buen resultado. Aquí concluye la segunda parte. La última va a ser la más interesante. Voy a armar todo el circuito dentro de la lámpara y vamos a ver cómo queda. Así que los espero en el próximo video, y si les gustó, suscríbanse para tener novedades.